Buenas tardes a todos y todas. Les recordamos de nuevo mantener los micrófonos y cámaras apagados durante la clase para no causar interferencia. Para realizar las preguntas deben levantar la mano y se les asignará el turno de participación en orden. Les recordamos que por favor diligencien sus nombres y apellidos completos al ingresar a la sala para tener mejor control sobre esta, ya que de esta manera serán llamados cuando vayan a participar. La asistencia el día de hoy será tomada a través del examen final, es decir, que tendrán asistencia quienes presenten el examen. Recordarles que hay dos aspectos importantes para certificarse en este diplomado. El primero de ellos es cumplir con la asistencia, es decir, que deben tener un 80% de sesiones asistidas, lo que equivale a tener 20 mínimo. ¿Sí? Son 25 sesiones, es decir, que el 80% equivale a 20 sesiones asistidas. Si no asistieron o no llenaron el formulario por algún motivo, todos los días les hemos estado enviando diariamente en el correo cuáles son las indicaciones para recuperar dicha asistencia. Por favor, dirigirse a las indicaciones en caso de que deseen recuperar alguna clase inasistida. El segundo aspecto para la certificación es aprobar el examen final que se desarrollará el día de hoy. Esto equivale a tener 12 preguntas bien de las 20 que se van a desarrollar. La sesión hoy está dividida en dos partes. De 4 a 6 tendremos una charla con el profesor invitado, que en un momento presentaré, y de 6 a 7 enviaremos a través del chat de la sesión de clase un link del examen. Este examen consta de 20 preguntas, de las cuales van o deben tener 12 preguntas correctas para aprobar el examen. Tienen máximo 2 intentos para presentarlo y pues será por un periodo de 1 hora. En caso de que en ambos intentos pierdan el examen, el día lunes a las 4 de la tarde, a quienes cumplan con el requisito de asistencia, es decir, quienes realmente tienen opción de certificarse en el diplomado, pues a ellos se les enviará información de cómo recuperar el examen. La metodología será presentar un nuevo examen por única vez y por un periodo de 1 hora. También les pedimos que por favor llenen la evaluación de calidad. En unos minutos la enviaré a través del chat de la clase, aunque esta fue enviada en el correo del día de hoy. Es importante para la Universidad Nacional de Colombia tener sus percepciones sobre el curso y asimismo poder mejorar para futuras oportunidades. Sin más preámbulo, pues el día de hoy nos acompañará el profesor David Filomena. Él es abogado y antropólogo y actualmente cursa una maestría en salud pública en la Universidad Pompeu Fabra. Ha trabajado en la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia, en la Agencia Nacional de Tierras y en de Justicia, en temas relacionados con política de drogas, política criminal y territorios colectivos, y ha sido profesor asistente de Cine y Crimen en la Universidad de los Andes. Profesor David, tiene usted la palabra. Pues muy buenas tardes nuevamente para todos y todas, espero estén muy bien. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes para cerrar este diplomado. Espero que les haya sido de mucha utilidad y la verdad espero que les va muy bien en la evaluación venidera. Entonces comienzo a compartir pantalla. Bueno, compartir. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor, estamos viendo el PowerPoint. Listo. Bueno, pues básicamente, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver la historia de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre dosis personal, uso y aprovechamiento de cannabis. Una pequeña introducción. Digamos, esta clase de hoy, si bien no está netamente relacionada o no se enfoca plenamente en lo que es el cannabis medicinal, pues sí es muy importante para entender cómo ha sido el cambio de la visión judicial y de la visión social del Estado colombiano hacia el cannabis. Vamos a transitar, digamos, por más o menos 50 años de jurisprudencia, que se puede ver, digamos, en periodos marcados de bastantes cambios y bastantes modulaciones. Las sentencias que yo considero más importantes de cara al cannabis medicinal, a lo que sí, pues, digamos, es más relacionado con lo que han estado viendo estas últimas semanas, pues las abordaremos en profundidad
Cualquier duda, pregunta, opinión, comentario, inconformidad, pues me lo pueden comunicar de forma directa, me interrumpen y hablan, o si no, escribir por el chat, que pues estoy también bastante atento a los mensajes. Bueno, pues siendo así, comienzo. Pues primero, o sea, como aspectos generales. Desde que existe la Corte Suprema de Justicia hasta el 16 de diciembre, que fue cuando preparé la clase, ha habido 20 sentencias emitidas por la Corte relacionadas con cannabis, marihuana o marihuana con H. Es importante esta precisión, digamos que pues parece exigua, pero en realidad el criterio de cannabis entra al paradigma judicial muy recientemente. Entonces, pues digamos, es difícil evidenciar efectivamente un desarrollo pues, judicial y social completo sin entender pues, el devenir de la marihuana como concepto, y pues por eso es importante, y por eso en esta presentación también se usarán de forma indistinta. Si digo cannabis o si digo marihuana, me refiero en gran medida a lo mismo. La primera sentencia se expidió al año 1977 y la última en mayo de este año. Actualmente, el umbral de la dosis personal, aquí voy a hacer un paréntesis que es importante, visto desde perspectiva jurisprudencial, no desde la perspectiva legal, es de 653 gramos de marihuana. Es decir, en términos judiciales, este es el límite, es lo más que ha habido en el cual se absuelve una persona aportando esta cantidad. Esta sentencia de radicado 56087 del año 2021, magistrado ponente Nilson Chaverra. Listo. Y pues en lo que respecta al cultivo, se permite la tenencia de hasta 19 plantas y de su producción. Este es un elemento muy importante que pues ya veremos a profundidad en el transcurso de la presentación. 653 gramos, sí señor. Ya llegaremos ya les explicaré por qué esta cantidad. Y pues este es un poquito el índice de nuestra clase. Primero, qué es el autocultivo. El segundo, qué es la dosis personal. El tercero, la historia del marco legal del cannabis en Colombia. En cuarto lugar, que será el grueso de la presentación, es la cronología de la jurisprudencia. Y por último, esbozaremos las conclusiones pertinentes. Eh, en los dos primeros puntos seré muy sintético porque creo que esto ya lo han abordado con otros profesores y no me quiero reiterar. Pero en este caso, pues digamos, creo que es importante tener varias precisiones para entender la línea jurisprudencial. Primero, ¿qué es el autocultivo? Entonces, pues, varios elementos de la definición. Primero, es un concepto legal que se deriva de un derecho fundamental. Entonces, ¿por qué es un concepto legal? Porque está consagrado en la Ley 30 del 86. Y este es donde encuentra asidero el derecho al autocultivo. ¿Y por qué se deriva de un derecho fundamental? Y es básicamente porque esto ya es una elaboración jurisprudencial de el hecho de cultivar o de consumir drogas, pues es una de las manifestaciones fundamentales de la autonomía. Es decir, el Estado no puede regular el punto de las decisiones que las personas toman con sus propios cuerpos y en consiguiente, pues cualquier persona es libre de cultivar hasta 20 unidades de plantas sujetas a fiscalización internacional. En este caso, pues puntualmente las tres más comunes y las que son más cotidianas es el cannabis, la amapola y la coca. ¿En qué ley está escrita esta definición? Pues está en la ley 30 del 86, yo creo que ya la han visto a profundidad. Y hay un elemento importante que no es tan divulgado y es el decreto 3788 del mismo año. Es un decreto reglamentario mediante el cual el gobierno del momento reguló la ley 30. Y en este caso, pues se crean una serie de definiciones que, pues la que es pertinente para el autocultivo es que en todos los efectos en que se mencione la palabra planta, se entenderá no solo el ser orgánico que vive y crece, sino también el que ha sido arrancado de la tierra. O sea, es decir, la ley concibe el autocultivo no solo como tener las plantas en las macetas, tener las plantas en la tierra vivas, sino también las plantas separadas de la tierra. Y esto es muy importante,
porque en el devenir y en el futuro la Corte consolidará una jurisprudencia en la cual pues se garantiza que las personas pueden tener la producción derivada de sus plantas. Y pues digamos, en este caso un elemento importante es que la forma para distinguir el autocultivo que está sujetado en la ley, que se deriva de un derecho fundamental y que no está sujeto a ningún tipo de fiscalización, es el número de plantas. Es decir, si el número es mayor a 20, se podrá iniciar investigación penal y si el número es menor a 20, pues no se deberá hacer. Y pues esto es una cosa que también discutiremos en fundamento, que este umbral objetivo pues admite prueba en contrario. ¿Sí? Que no es una cláusula pétrea bajo la cual, digamos, hay una responsabilidad objetiva para las personas. ¿Alguna duda hasta acá? Sí. No sé. Dale, dale. Si yo pregunto, también es un poco para beber agua, o sea, no se preocupen por eso. Y pues nada, si hay alguna duda, pues me escriben y comentamos. Ah, vale, me pregunta Patricia qué es prueba en contrario. Prueba en contrario, digamos, en los delitos de drogas hay una valoración judicial, el decreto ahí para la instrucción. Bueno, ya respondo esa pregunta. Eh, la prueba en contrario es básicamente que la persona, en este caso el indiciado, la persona que está siendo juzgada por cultivar, tiene la capacidad de probar eh, que efectivamente, digamos que su conducta puede no derivarse en un delito, ¿sí? Es decir, que este número objetivo, caso a caso, las personas pueden argumentar por qué razón su conducta hace referencia a una manifestación de la autonomía y pues digamos que no hay un ánimo subjetivo de comercialización o de narcocultivar. Entonces, esto se los digo puntualmente por un caso, una sentencia en la cual una pareja de esposos es condenada por tener 350 unidades de amapola. Ustedes dicen, no, pues 350 unidades de amapola, por supuesto es un narcocultivo, eso no tiene otra explicación, pero lo que va pasado en este caso era que espontáneamente había germinado la planta y las conservaban como flores ornamentales, porque les gustaba la flor. Pues obviamente en este caso no había ningún elemento que infiriera que esta número mayor a las 20 plantas, pues derivaban un ilícito. Y en este caso, estas personas pues pudieron probar que efectivamente no había ninguna antijuricidad de su conducta, no afectaba ningún bien jurídico. Entonces, por esto me refiero a que este tipo penal admite prueba en contrario. ¿Sí? Como para hacerlo más claro. No entiendo muy bien la pregunta de por qué no está incluido el decreto ahí para la instrucción. Si puede de pronto ampliarla de forma oral o si me escribo porque eso no la entiendo. ¿Y de dónde sale la cantidad de 20 plantas? Eh, digamos, en la exposición de motivos de la ley 30 no hay ninguna referencia al número. Y este es un elemento importante porque de cara a las legislaciones actuales, en las cuales en los países que he reglado el autocultivo, pues sí hay alguna justificación técnica del número de plantas, fundamentalmente derivado por la producción que dan. En la mayoría de países que se permite el autocultivo se hace referencia a 6 plantas. Y 6 plantas, digamos, en promedio pueden dar, dependiendo del tipo de planta y el tipo de cultivo, más o menos 1 kilo, 1,5 kilos de flor, 1.500 gramos por mucho. Entonces, pues con 1.500 gramos se considera una cantidad de abastecimiento adecuada e idónea. Pero en este caso, en la exposición de motivos no hay ningún número de relacionar el 20, como tampoco hay los 20 gramos de la dosis personal. O sea, no encuentra ninguna justificación técnica. Bueno, entonces continúo y de nuevo, pues, espero ver si de pronto ya... Vale, bueno. Siguiente, ¿qué es la dosis personal?
Pues es una situación similar a la anterior, es un concepto legal que se deriva de un derecho fundamental, en este caso pues no voy a profundizar, en el cual se permite que una persona tenga hasta 20 gramos puntualmente para el cannabis. En este caso, pues digamos, hay otras gramajes para otras sustancias, 5 gramos para la chis, 1 gramo para la cocaína, 2 gramos para la metacoalona, que ya no se produce en ningún lugar, pero pues está en nuestro estatuto de estupefacientes. Y pues digamos, no hay ningún tipo de regulación para otras sustancias. ¿Me están escuchando? Sí, señor, profe, se escucha. Ah, vale, entonces es un poco para que revise la persona que me comentó. Pues una precisión importante que aquí vamos a trabajar en profundidad es que el debate de la dosis personal no surge con la sentencia 224 del 94, la sentencia famosa de Carlos Gaviria Díaz, y pues tampoco reciente. O sea, el tema de la dosis personal ha sido el núcleo del debate de el cannabis y de las drogas en Colombia desde el 70. Es decir, pues realmente es un debate que tiene más de 50 años de duración y que en cierto sentido ha tenido muchas posturas a lo largo del tiempo. Y un poco pues es muy importante de cara fundamentalmente a la politización de estos temas, que realmente pues la historia y el análisis judicial nos permiten dar una mirada mucho más profunda y no solo digamos la actualidad derivada fundamentalmente de las reformas al Código de Policía y pues de la mediatización de este tema. Entonces, reviso si hay alguna duda. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces pasamos a la tercera parte de la presentación. Vamos a hablar de la historia del marco legal del cannabis en Colombia. Y lo primero que quiero ser enfático es todos los tipos penales que han existido desde el 1920 han contemplado el uso médico de la sustancia. Juan Gabriel, sí. Ya puedes hablar. Muchas gracias. Profe, yo tengo una consulta referente al tema de la dosis mínima. Cuando hablan de lo que llaman es que salen a mercar o que se llevan cierta cantidad para la semana o para el mes, o las personas que viven en una vereda, en un pueblo, ¿nos podría ampliar un poquito ese concepto, por favor? Juan Gabriel, ¿usted se refiere a la dosis de aprovisionamiento? Más o menos Correcto, en sí. unos 40 minutos llegamos ahí. Entonces, Ok, para que ok. esté atento, pero cuando lo mencione, pues lo voy a traer a colación otra vez para que lo tenga, pero sí es muy importante el apunte y sí lo vamos a abordar. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, esta es una premisa bien importante que quiero que pues es uno de los mensajes claros que quisiera transmitir de la clase, y es que esto de la marihuana medicinal no es la panacea del 2016 ni del 2017. Sí, digamos, es el primer cuerpo de regulación que de manera profunda y completa permite germinar una industria. Pero como tal, el uso médico de la sustancia ha sido permitido en Colombia desde el 20. Ahora bien, pues digamos, no había la tecnología que había hoy en día para cultivar, no había, digamos, el escenario político digamos, consolidar una industria, consolidar un escenario de exportación, pero en todo caso, pues pasando esta primera imagen, eh, es muy importante, pues digamos, comprender esto desde perspectiva histórica. Yo creo que ya también lo vieron en las clases pasadas, y es un poco, pues, que a principios del siglo XX el opio, la cocaína y el cannabis hacían parte de los usos farmacéuticos generales de la población. Es decir, no había pilas, acetaminofén, ibuprofeno, sino opio, cocaína y cannabis. Y pues digamos, la caricatura de la parte izquierda pues muestra este lugar que dice que el opio es la enfermera de los niños pobres. Y era porque básicamente era usado para tratar el dolor de dientes, al igual que las gotas de cocaína. O sea, era realmente un uso bastante ampliado. Y pues digamos, en este caso del cannabis índico, el aceite de cannabis índico, que es hoy en día pues también se comercializa ya de forma
pues masiva y un poco más industrializada en ese tiempo también, pues también era una industria bastante consolidada. Entonces, pues aquí con lo que respecta al cannabis estamos volviendo a lo que se hacía ya hace 100 años, que es muy triste esta situación, pero pues es una de las consecuencias de la prohibición. Y pues pasando a esto ya volvemos a ustedes ven estos cuadros de arriba, ¿cierto? Pero a ver si los puedo quitar. No, profe, nos Eso estás no los viendo. ven, el de chats y participantes, eso no lo ven ustedes, No, ¿cierto? no, no, Ah, señor. vale, vale. Ah, perfecto. Entonces, bueno, este cuadro tiene 3 columnas. En la primera está la ley, en la segunda está todo lo relacionado con cultivo y en la tercera está todo lo relacionado con posesión. Entonces, ¿qué elementos quiero destacar? Primero, lo que les comentaba hace unos minutos, lo que está en rojo hace referencia a que siempre ha sido permitido el cultivo y comercialización de sustancias reguladas o de cannabis en su momento. Y lo que castigan las normas penales, lo que castigan los tipos penales, es hacerlo sin el permiso de la autoridad competente. ¿Sí? Entonces miren cómo están redactados los tipos penales. El que sin permiso de la autoridad, el que sin permiso de la autoridad, el que de modo clandestino fraudulento, el que de modo clandestino fraudulento, el que sin permiso de la autoridad. Aquí ya pues se establece lo para uso personal. Pero en todo caso lo que quiero resaltar de esto es que realmente desde 1920 ha estado la posibilidad de comercializar y producir cannabis medicinal. Ahora bien, pues digamos, las instituciones que estaban a cargo también han cambiado. En principio el Ministerio de Agricultura, después fue el Ministerio de Salud Pública que existía en los 70s. Hoy en día pues es algunas licencias el Ministerio de Justicia, otras el Ministerio de Salud, otras el INVIMA. eh, y en general pues esto ha pasado por toda la institucionalidad, pero siempre ha sido permitido el cultivo de cannabis medicinal, sino que pues digamos no había ninguna industria que lo permitiera y que lo consolidara, ni tampoco había digamos una regulación masiva que permitiera a las personas tramitarlos. Una cosa importante también de destacar es el castigo del cultivo llega hasta el año 64, es decir, antes del 64 no se penalizaba el cultivo y pues también digamos hay un aumento significativo en las penas desde el primer Estatuto Nacional de Estupefacientes, que ya es digamos comienza a pues regular de forma más profunda y compleja todas las actividades relacionadas con el narcotráfico y asimismo pues comienza a aumentar gradualmente las penas y esta tendencia continuará hasta la Ley de Seguridad Ciudadana y pues incluso las últimas propuestas del Ministerio de Justicia también están encaminadas al aumento de penas. O sea, la tendencia desde el 74 es constante hacia el aumento de penas en estos delitos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Listo? Entonces continúo. Cualquier cosa, pues yo estoy viendo sus chats, me los pueden escribir. Y pues ya llegamos a lo que nos compete hoy en día, lo más largo del asunto, y es un poco como cómo se ha desarrollado la jurisprudencia relacionada con cannabis en el país, la Corte Suprema puntualmente. Se puede, digamos, categorizar en todos más 5 periodos. Es el primero va desde la creación del primer Instituto Nacional de Estupefacientes, el segundo va desde el segundo Instituto Nacional de Estupefacientes, el primero va del 74 al 86, el segundo periodo va del 86 al 94, que un error, perdónenme, el tercer periodo va del 94 a 2008 y comprende desde la sentencia C222 del 94, C224, perdón, que despenaliza el uso de la dosis personal, hasta el 2008, cuando la Corte Suprema comienza a brindar aún mayores garantías en torno a un concepto que es la antijuricidad, que ya lo comentaremos en profundidad. Y este periodo se acaba en el 2016 y estamos actualmente en el quinto periodo, que pues no tiene tendencias muy positivas y muy garantistas, que se denomina el periodo de la atipicidad.
Y pues también cuando lleguemos a ese periodo explicaremos el concepto. Entonces, primero, les quiero hacer una pregunta un poquito pues para ver qué piensan. Y es, como les mostré en el primer cuadro, los delitos relacionados con el porte, tráfico y tenencia existen desde el 36. Y la primera sentencia de todas, se produce en el año de 1977. Es decir, pasaron 40 años con estos delitos en el Código Penal y nunca en una sentencia había llegado a casación. ¿Ustedes por qué creen que pasó esto? ¿Qué pasó en los 70 que motivara que fuera parte del escenario judicial las sentencias de marihuana? ¿Se fue la señal para todos o me escucharon la pregunta? Se escuchó la pregunta, profe, pero si quiere puede repetirla. Vale, listo. Entonces, repito la pregunta y es, ¿qué creen que motivó a que en los 70 entrara al panorama judicial, a la casación, que es la instancia de cierre de la jurisdicción penal, los delitos relacionados con marihuana? ¿Qué pasó en los 70 en Colombia? Hay respuestas sumamente interesantes. Eh, y en cierto sentido creo que la mayoría recoge la respuesta que pues yo tenía pensada. eh, y es básicamente, primero, la bonanza marimbera es un elemento social importante en Colombia, pues como ustedes bien sabrán, en los 70 el paradigma de exportación de sustancias ilícitas en Colombia pues no estaba todavía marcado por la cocaína, era un mercado muy incipiente, la verdad, y pues básicamente estaba realmente determinado era por el cannabis. Asimismo, pues entran las firmas de las dos convenciones únicas de estupefacientes y toda la presión, digamos, enfocada hacia el Estado colombiano. Y pues asimismo también entra una necesidad de responder a un fenómeno que cada vez cooptaba más escenarios locales y judiciales. Es decir, este primer Estatuto Nacional de Estupefacientes surge como una respuesta a la presión internacional, a la presión social de los escenarios marimberos, fundamentalmente de la costa Caribe, y en general a, pues digamos, otorgar una visión de que aumentan las penas por estas dos razones, y una vez aumentan las penas, pues permite que los casos que usualmente no llegaban a casación, porque pues tradicionalmente hoy en día también a casación llegan los casos de los delitos más graves porque vale la pena meter un recurso tan costoso en términos temporales y financieros si se trata de una pena larga, o en este caso, pues digamos, hay una ampliación fundamental de la base de personas que están siendo condenadas. Entonces, pues son bastante acertados todos sus comentarios y pues continúo. Muchísimas gracias. Primero, pues algunas precisiones de este Estatuto Nacional de Estupefacientes. Y es la determinación de la dosis personal era realizada por una peritación de un médico legista. Pues aquí esto es muy importante y es diferente de lo que aplica hoy en día, y es que no había ningún umbral objetivo, no había ningún tipo de gramaje que determinara cuál es la dosis personal, sino que caso a caso la persona tenía que ser remitida ante un médico y se establecía de forma pues clínica cuál era la cantidad y la calidad de la sustancia delimitada para la dosis de uso personal. Y asimismo en la sentencia, la primera, la 4054-84 del 77, pues establece que la dosis personal era la cantidad que una persona ingería eh, por cualquier vía de una sola vez. ¿Sí? Pues este caso es el caso que valora la situación de una mujer que intentaba pasar cocaína por el aeropuerto El Dorado y es sorprendida con 50 gramos de cocaína. Esta no es de marihuana, pero como abre la línea, pues la traigo a colación. Y pues la valoración de la corte es en el entendido en que bajo ningún supuesto alguien puede usar 50 gramos de cocaína en una sola ocasión
pues no se entiende como dosis personal. Y asimismo pues lo confirmó el médico legista. Entonces pues nada, se va a condenar a la persona, pero es muy importante tener en cuenta esto, que en este momento el criterio era subjetivo. Y sale un decreto, el 701 del 76, en la cual el Consejo Nacional de Estupefacientes, que ha sido creado en este estatuto también, determina que la dosis personal normal, o sea, el escenario, digamos, que se determina para marihuana y hachís, en este caso no diferenciada una de la otra, es de 28 gramos. Este decreto es anulado por el Consejo de Estado por vicios de procedimiento. Es decir, este decreto queda vigente creo que tal vez unos 8 o 9 meses, en el cual pasa de un criterio subjetivo a un objetivo y nuevamente se cae este criterio objetivo y vuelve al criterio tradicional, al que lo determinaba un médico legista. Y pues en este caso pasamos a la sentencia clave de este periodo, es digamos una que es bastante garantista y es la 405781 de 1980, magistrado ponente Gustavo Gómez. Y pues aquí me permito leer. Y es claro que medio gramo de marihuana debe siempre estimarse como dosis personal, cualquiera sea la calidad de esta, las condiciones del usuario o su medio de aplicación. En cambio, 50 gramos no deben ser considerados como dosis personal, a no ser que una pericia que consulte información procesal existente y el resultado de exámenes clínicos que se practiquen determinen que en determinados casos se trata de una dosis personal. Miren lo garantista que era esta sentencia, ¿saben? ¿Por qué? Porque permite dos criterios de interpretación y es muy orientado hacia los operadores judiciales también. Es decir, cuando es poca la cantidad, es dosis personal, no hay que hacer un análisis mayor, no hay que pensarlo mucho. Ahora bien, si ya tenemos una cantidad que nos pone a dudar, sobre la cual pues tenemos un poco de dudas, pues miramos a ver qué dicen los expertos, qué dicen los médicos, qué dicen los psicólogos, y pues con base en esta información pues decidimos caso a caso. Es muy importante para que pues de nuevo vean cómo este debate de la dosis personal estaba pues muy vivo en la década de los 70 y cómo esta sentencia pues es bastante garantista. Y aquí venimos con una sentencia, de nuevo si hay dudas, preguntas, pues me interrumpen o me escriben en el chat. Listo, entonces esta sentencia es bien importante, se las traigo a colación con más profundidad, porque es la primera sentencia que muestra un caso de cannabis medicinal, si se quiere ver de esta manera. Esta sentencia ocurre o es esgrimida en el año 82 y narra la historia de Anselmo Ocoro León, que es un campesino caucano que básicamente pues es sorprendido con 250 gramos de marihuana en su casa. Y pues dentro del sumario judicial manifiesta que tenía este cannabis para hacer un remedio de su papá que estaba enfermo de reumatismo. El inspector de policía declara en juicio que Anselmo le había solicitado permiso y pues él le ha otorgado el permiso para que consiguiera la marihuana y que incluso el agente de policía Benítez fue el que le compró la marihuana a Anselmo. O sea, es decir, las autoridades de policía del municipio sabían que Anselmo había comprado esta marihuana para hacerle un remedio de su papá. Y pues en este caso, el juzgado penal primero del circuito de Popayán lleva a juicio a Anselmo, lo condena culposamente. Me da risa que por ahí salieron una tentativa culposa hace poquito. Bueno, algo así pasó en el 82. Y es que pues el juez y el Ministerio Público en ese momento pues acuñan una modalidad culposa a un delito que no lo permitía. En todo caso es condenado a 28 meses de prisión y pues lo que pasa en este caso judicial es que la corte lo absuelve. ¿Y por qué lo absuelve? Porque considera que hubo error invencible sobre uno de los elementos normativos del tipo. Entonces esto lo explico con más calma. Uno de los elementos del tipo en este momento fundamental, y como lo vimos que estaba resaltado de rojo en las tablas, era que no hay lugar a delito si se cuenta con el permiso de la autoridad competente. Y pues lo que creía Anselmo era que la autoridad competente para darle el permiso era el inspector de policía de su pueblo. Entonces él le fue a pedir el permiso y consideró que haciendo esto, porque digamos sabía que la marihuana era un bien ilícito, pero si contaba con el permiso del inspector,
pues no había ningún problema. Y pues por eso es que se resuelve el caso. Me permito leer algunos apartados. Eh, Mira, lo que piensa el juez de Popayán. Entonces dice, el uso de la hierba contribuye a la mejoría en la salud de las personas, no pasa de ser una especulación sin respaldo científico alguno, por lo cual debe ser castigada la conducta de quien lleve consigo sin autorización del Ministerio de Salud. Aquí podemos ver que el juez se equivocó. Eh, y pues por último, leo el último fragmento de la decisión. Y eso último se afirma por cuanto el procesado hizo lo que estuvo a su alcance para conseguir el permiso, sin que, dado el medio en el que vivía, su grado de cultura, sus ocupaciones habituales, el lugar de su residencia, pudiera exigírsele un comportamiento distinto. Sobre todo teniendo en cuenta que no estaba a su alcance, de momento, acudir al Ministerio de Salud Pública, cuyos agentes residen en lugares distantes al sitio de vivienda del implicado, para pedir el permiso de usar la marihuana, ni había tiempo para ello, dada la grave situación de su progenitor, quien murió poco después de ocurridos los hechos que se juzgan. Entonces miren cómo esta sentencia en cierto sentido pues muestra lo irracional del prohibicionismo. ¿Saben? Como una persona es condenada a 3 años de prisión por hacerle un remedio a su padre, el cual fallece sin que siquiera pueda contar con su hijo. ¿Sí? Y pues más teniendo en cuenta que todas las autoridades de policía de la región dan cuenta que efectivamente pues Anselmo no tenía ningún tipo de intención de narcotraficar. Y pues como esta sentencia pasan muchísimas. Y pues desafortunadamente cuando se resuelven estos casos, pues en la mayoría de situaciones las personas ya purgaron toda la pena privativa de la libertad. Hay un comentario de José Alberto, hasta el inspector de policía se creía autoridad para eso. Bueno, ese es otro elemento importante del caso. Y como la exigencia que se le hace al campesino es diferente a la que se le hace al inspector. Sí, como diferente sería pues si en este caso se estuviera juzgando la conducta del inspector de policía por presuntamente pues tomar una atribución que no le compete, que pues habría que también verlo caso a caso. O sea, yo la verdad creo que en el caso de Timba Cauca de los 80s, pues muy probablemente el inspector de policía creía de buena fe que estaba en la capacidad de otorgar el permiso, aunque pues a la cara de la actualidad sería un muy buen caso para analizar, ¿no? Ustedes que han estado viendo todos los debates del desarrollo administrativo y judicial de los cultivos de cannabis, pues es muy buen elemento de si un inspector de policía de un municipio o si una autoridad de policía de un municipio, pues puede emitir un permiso, ¿no? Pues la respuesta de entrada sería que no, pero habría que ver pues cómo se analiza caso a caso y en contextos concretos, pues digamos, esta situación. Bueno, continuamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya pasamos la primera etapa. Si no hay preguntas, yo les hago una. Y es, básicamente, en este momento se crea el Estatuto Nacional de Estupefacientes, el segundo. Se aumentan las penas y hay un cambio fundamental, un cambio importantísimo, que esta ley todavía sigue vigente y todavía aplica, y es que se establece un umbral objetivo para la dosis personal. Es decir, se establece que la cantidad de dosis personal es de 20 gramos y todas las conductas que superen esta unidad deben ser tratadas penalmente, es decir, con penas privativas de la libertad, y todas las conductas que estén menores a los 20 gramos deben tratarse con multas y si no se pagan estas multas, con arrestos. Después, en este caso, es un umbral objetivo en el cual, digamos, se traslada del escenario del médico legista, del escenario caso a caso, a un escenario general y amplio. Y en este caso, pues digamos, hay un cambio también judicial importantísimo. Incluso pues de la sentencia que les voy a hablar ahorita, el ponente es Gustavo Gómez también, que fue el ponente de la sentencia del 80, la que les leí hace no mucho tiempo, la que permitía los dos criterios. Y cambia radicalmente la jurisprudencia. En este momento la jurisprudencia se vuelve completamente draconiana, se vuelve poco garantista para los derechos de los usuarios de drogas,
y pues en gran medida procura castigar a todos los eslabones del narcotráfico de forma férrea. ¿Ustedes por qué creen que se debió ese cambio de la jurisprudencia? ¿Qué la hizo volverse mucho más férrea que antes? Claro, claro. Les comentaba que con la llegada del Instituto Nacional de Estupefacientes en el 86, la jurisprudencia cambia radicalmente. La Corte, digamos, se vuelve draconiana, se vuelve... Les leo la siguiente para contextualizar mejor la pregunta. Miren lo que piensa la Corte en la siguiente sentencia. Cuando la Ley 30 del 86 señala la diferencia entre la conducta contravencional y los tipos penales que describe, lo hace en términos claros e inequívocos, que cuidadosamente delimitan sus alcances, sin dejar cabida a deducciones caprichosas del intérprete, ni remitir siquiera, como ocurrió en ocasiones precedentes, al criterio de peritos en la fijación de la dosis personal. Esta sentencia es del mismo Gustavo Gómez, del mismo que hizo la sentencia del 80. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿por qué creen que la Corte cambió así su postura? ¿Qué pasó en Colombia en los 80? Sí, pero créanme que la razón es mucho más personal. Tiene que ver, pero no es fundamentalmente lo que pasó, lo que motivó a la Corte. O sea, ¿recuerdan qué pasó en el 85? Tal cual, lo que decía Patricia. O Weimar quería participar. Sí, ese es, digamos, esto... Profe, Adelante, adelante, ¿no Weimar, fue dígame. lo de extradición? Bueno, eso tiene que ver, ahí les he hecho Cuando las épocas del narcotráfico y eso. Sí, sí, señor. O sea, es una de las razones, pero lo que yo creo que es el elemento central es la toma del palacio. Y fundamentalmente, ¿por qué se los digo? Porque estos magistrados que en los 80 eran tan garantistas, pues les mataron los amigos, literalmente, ¿sí? Y pues uno ante eso, ¿qué rol toma? O sea, uno como magistrado que estaba, digamos, garantizando los derechos de los consumidores y buscando un escenario de proporcionalidad, pero de un momento a otro literalmente entran pues en el contexto del narcotráfico, en el contexto de el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, de todo el hervor social, pues realmente era la forma de manifestar su respuesta, su odio, digamos, su desaprobación, su rechazo. Sí, no es una teoría que esté probada de ninguna manera, es mi hipótesis, pero pues yo creo que sí hay un cambio. Eso en la sentencia se ve muchísimo, pues lo que leímos a anterioridad, pero yo sí creo que obedece fundamentalmente a una respuesta judicial a decir combatimos el narcotráfico. Sí, la ley es dura y ley dura es ley igualmente y vamos a interpretarla de la forma más dura posible. Y pues con base en esto, pues muchísimas personas fueron sometidas a, también tiene que ver lo de Galán, fueron sometidas a arrestos, a tratamientos forzados, a pues obviamente su libertad privada. Y pues en este caso, eh, elementos de que, o casos concretos donde las personas lograban probar sus condiciones de adictas, si se superaba los topes de la dosis personal, las personas iban a recibir la sanción punitiva, sin ningún tipo de contemplación.
Y son, sí, tal cual, muchas gracias por las intervenciones. Y pues como les comentaba, muchos de los compañeros de los magistrados que hacían estas sentencias pues fueron asesinados. Entonces pues lo que yo considero es un elemento que da pie para entender por qué cambia la jurisprudencia de esta manera. Bueno, continuamos. Y llegamos al tercer periodo. Este es el periodo que comienza con el 94, comienza en el 94 y va hasta el 2008. Entonces, ¿por qué comienza en el 94? Porque pues la sentencia C224, pese a que no es de la Corte Suprema de Justicia, sino de la Corte Constitucional, es muy importante porque da un vuelco en esa tendencia judicial, pues digamos, draconiana. Le dice envía un mensaje simbólico a la judicialidad de que realmente pues no se puede tratar a los usuarios de drogas como criminales y que en consecuencia se deben garantizar sus derechos de forma amplia. Y pues digamos, esta ruptura tiene muy pocos efectos en la jurisprudencia de la Corte hasta ya el 2005, 2008, que comienza a haber elementos. Sí, entonces, ¿cuáles son los casos que se analizan? Y son casos en los cuales se sobrepasa ligeramente la dosis personal, pero hay más indicios de que estas personas estaban pues cometiendo actividades de comercialización. Entonces la Corte dice, en este caso hay indicios claros de que se trata de actividad de comercialización, pero pasa poquitísimo el umbral de la dosis personal. Entonces diferente fuera la situación si no hubiera elementos de los cuales se desprende la comercialización. En este periodo no hay muchas sentencias en realidad, es como más un periodo de transición. Y pues digamos, hay otra que pues quiero resaltar digamos, por su falta de rigurosidad, y es la del radicado 28195 del 8 de octubre del 2008. ¿Por qué quiero resaltar esta sentencia? Y les leo, lo que debe ser objeto de análisis es una planta que como tal está constituida de semillas, hojas y tallos, máxime cuando el consumidor habitual de este alucinógeno suele ingerirla con todos aquellos componentes. ¿Qué piensan ustedes de esta afirmación? Los que fuman marihuana, ¿es esto cierto? La gente usualmente la consume con semillas, hojas y tallos. Exactamente. Sí, aquí hay un hierro judicial grandísimo. Y es que especialmente, pues digamos, de cara a la consolidación o la configuración de un delito, es vital, pues, saber qué se está pesando. ¿Sí? Y en este caso, pues, si de cara a judicializar a una persona se pesan las semillas, las hojas, los tallos, pues en este caso se va a aumentar el peso y en consecuencia puede aplicarse o no un delito. Y asimismo, pues es completamente falso que la planta se fume eh, con todos los componentes, es decir, que se fume con semillas, hojas y tallos. O pues no sé, por lo menos en lo que yo conozco no se suele hacer así, ¿no? No sé si hay otros métodos que no estén ajenos a mi control. Claro, es muy importante. En este caso, digamos, no está aquí citada la sentencia judicial, pero este no es un caso de autocultivo, sino es un caso de porte, sino que pues lo importante de entender es que las autoridades judiciales, si se trata de conservación y si se trata de dosis personal, pues únicamente tienen que tener en consideración el peso de la flor. Sí, sí, completamente de acuerdo.
Listo, pues continuamos. Les quiero aclarar de que también esta jurisprudencia se modificó en el 2015. O sea, esto no es lo que se aplica hoy en día, pero pues es importante. No sabría decir la verdad. O sea, lo que le digo, si alguien conoce casos de uso del cannabis de esa manera, pues yo la verdad los desconozco. O sea, que se fumen semillas, hojas y tallos. Tal vez para preparaciones, ¿sí? Para hacer aceites, para hacer aceites esenciales, alcoholes, pero de cara, digamos, al uso tradicional, pues no es muy común. Bueno, estuvo polémica la afirmación, pero ya vamos a corregirla a futuro para que tengamos en cuenta la jurisprudencia actual. Esta no es la jurisprudencia actual. Vale, listo. Entonces ya para la persona que me había preguntado lo del aprovisionamiento al principio, ya casi llegamos. Ya estamos comenzando a dar los esbozos de este concepto. Ah, de acuerdo. Si me ven o si me escuchan hablando como en correlaciones porque les estoy respondiendo a los chats, estoy respondiendo casi inmediatamente. Pero pues digamos, es una de las cosas que supongo vieron en este diplomado sobre la importancia de el cannabis psicoactivo, el cannabis no psicoactivo y de también tener en consideración las partes de la planta que pues se utilizan de cara a su uso medicinal, industrial, hortícola y científico, pues porque son elementos completamente diferentes. Pero esta línea jurisprudencial está mucho más enfocada en los usos recreativos, por decirlo así, en los cuales pues sí mayoritariamente se usa la flor. Y bueno, entonces pues primero que todo para definir un poco este periodo es ¿qué es la antijuricidad? Entonces, la antijuricidad es uno de los elementos de la teoría del delito en el cual, pues, una conducta para configurarse como el delito, para recibir como consecuencia un castigo, tiene que afectar al bien jurídico que protege. En este caso, en estos delitos, el bien jurídico que se protege es la salud pública. Entonces, ¿cuál es el elemento que la Corte comienza a dar cuenta aquí? Es, oiga, hay ocasiones en las cuales personas están superando los umbrales de la ley 30. Uy, no me están escuchando, ¿verdad? No, ¿O profe, sí? sí se está escuchando. Vale, listo, bueno, entonces continúo. Eh, en este caso, el bien jurídico tutelado de la salud pública, que es, digamos, es un concepto muy complejo de explicar en términos del derecho penal. Y es decir, como lo que se protege en general es la salud de la población y, digamos, como la protección que debe generar. Eso es muy claro, por ejemplo, con la pandemia, ¿sí? De cómo el derecho penal en cierto sentido puede ser una herramienta para, pues digamos, prevenir que se generen nuevas epidemias o contener ciertos brotes, pero de cara a las drogas para mí es muy complejo ver esa conexión. Pero en todo caso lo que la Corte comienza a ver o a darse cuenta es que hay casos en que personas que son adictos o que tienen, digamos, usos problemáticos de drogas o en general cualquier persona que simplemente usa drogas, están en posesión de cantidades mínimamente superiores a lo que establece la dosis personal, es decir, 23, 24 gramos. Y en este caso dice la Corte, es que no merecen sanción penal. ¿Por qué? Porque es que esos 4 gramos de más no están afectando a nadie más. Entonces cambia la jurisprudencia, rompe este paradigma legal de los 20 gramos, dice, eso ya no aplica más, eso ya no lo aplicamos, digamos, de forma legal, porque pues para eso se requería cambiar la ley en el Congreso, pero en lo que respecta al escenario judicial, vamos a tratarlo de manera diferente. Y comienzan a pues hacer diferentes sentencias absolutorias. Entonces les comienzo a leer las primeras sentencias. Y es, al no afectar, dice la Corte, al no afectar derechos ajenos no se altera efectivamente ningún bien jurídico, de manera que el comportamiento que se le atribuye carece de antijuricidad material y, en consecuencia,
no puede ser sancionado porque no alcanza la categoría de una conducta punible. Sigo. El porte de sustancia estupefaciente en pequeña cantidad no puede ser considerado un delito, pues es una acción que no lesiona el bien jurídico de la salud pública. Y en este elemento, o en este momento temporal, eran cantidades ligeramente superiores. ¿Por qué me refiero a ligeramente superiores? Esta sentencia muestra el caso de una persona sorprendida con 1.3 gramos de cocaína, es decir, 0.3 gramos por encima de la dosis personal, y esta otra de una sentencia de una persona con 29 gramos de marihuana, es decir, 9 gramos más allá de la dosis personal. Entonces, en este caso, pues básicamente es el comienzo de esa ruptura de los umbrales de la prohibición. Y todavía no hemos llegado a la dosis de aprovisionamiento, pero ya casi llegamos. En el 2008 y el 2009, la ley o la regla jurisprudencial es, si sobrepasa ligeramente la dosis personal, no hay delito. Si sobrepasa ostentosamente la dosis personal, sí hay delito. Y bueno, ¿cómo sabemos cómo sabemos esa línea? ¿Cómo sabemos? Pues vamos a ver la siguiente sentencia. Y en este caso es la sentencia radicado 35.978 del 17 de agosto de 2011. Y les leo. El adicto, si bien es una persona enferma, no puede llevar libremente cantidades de estupefacientes que desbordan gravemente lo tolerado, pues solo puede concluirse un fin de consumo cuando la cantidad se encuentra en los topes ligeramente, la cantidad se encuentra en los topes definidos como dosis personal o superado ligeramente. Entonces, esta sentencia muestra el caso de un peluquero que fumaba marihuana y pues digamos en el transcurso del proceso penal logra probar su adicción. Eso es irrelevante, digamos, aquí quiero ser enfático, cualquier persona puede consumir marihuana sin ser adicto o no, y no tiene que ser el criterio judicial idóneo, sino no hay necesidad de probar un problema de salud para que la persona no sea judicializada. Pero pues desafortunadamente este era el lenguaje judicial de ese momento y es un lenguaje que pues en cierto sentido se ha mantenido y pues ocasiona que las personas jueguen esta estrategia. Si no, pues si yo salgo libre digo que soy adicto y me hago enfermo, en fin, sin tener la necesidad de hacer. Pero en todo caso en esta sentencia es 80 gramos, ¿sí? Es decir, y aquí es lo que nos preguntaba Patricia, ¿cuánto es ligeramente? Pues en este caso, 9 gramos se considera ligeramente, es decir, no tiene responsabilidad penal, pero 80, es decir, 60 gramos más de la dosis personal, sí se consideraba una dosis suficientemente grande como para presumirse la afectación al bien jurídico de la salud pública. Ojo, esto ya cambió, ¿sí? Ahorita vamos en el 2011 y es un poco pues lo que preguntaban al principio y es, dosis de aprovisionamiento en 2011 era más o menos como por 30 gramos. Si tenías 80, nada, te ibas condenado, me refiero. Entonces, pues, esto es lo que les digo. Esto hoy en día no funciona así, ya llegaremos a su momento, pero es para que lo tengan en consideración. Que en el 2011 todavía estábamos en el periodo de la antijuricidad y todavía había presunciones. Es decir, como la Corte no se sabe cómo, pero decía, en estos casos es mucho, en estos casos es poco, y en los casos de poco, pues somos los que tratamos más favorablemente. A ver qué han dicho. Pero ¿cuánto ligeramente? No lo miren en porcentaje. O sea, claro, 50% pareciera mucho, pero 9 gramos en realidad son 6 baretos. ¿Sí? O sea, como no es tan significativo en términos absolutos. En este caso, Juan Carlos, podría ser un criterio, lo que le digo, esto era del 2011, no hay en esta sentencia la Corte no traza una línea, no dice más del doble sí, más del doble no, lo que tenemos es esa referencia. 9 gramos sí, más de 9 gramos sí permite, más de 80 no, y en la sentencia siguiente, este comentario no lo entiendo muy bien. El consumo de drogas no puede ser un factor constitucional de discriminación positiva y simultáneamente una circunstancia antijurídica. Iván, no entiendo el comentario, si de pronto pues, nos quisiera comentar a viva voz o exponer un poquito mejor en el chat.
Igual, pues sigo mientras tanto. Eh, y en este caso llega la siguiente sentencia, que en esta sentencia valora el caso de un soldado profesional, que esto es relativamente común, que es sorprendido con 54 gramos de cannabis. Y pues lo que él argumenta es que era básicamente su aprovisionamiento para el escenario de combate. Entonces, pues en este caso no es absuelto. Aquí se pone un tope aún más alto del cannabis que se permite, pero esto pasa en el 2014, 3 años después de la anterior sentencia. Y en este caso, pues hay un cambio importante en la valoración de la Corte, y es la presunción de antijuricidad, es decir, me permito leer, la presunción de antijuricidad para los delitos de peligro abstracto, como el de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, es juris tantum siempre. Juris tantum quiere decir que admite prueba en contrario siempre. Y no solo cuando se trate de ingresos ligeros a la dosis personal. Es decir, si este criterio del 2014 se hubiera aplicado en el 2011, el peluquero tendría que haber sido absuelto. ¿Por qué? Porque logró probar en su caso que tenía una adicción y que en consecuencia esa cantidad hacía referencia a su dosis personal. Pero pues en este caso se cambió la sentencia o la jurisprudencia, perdón, 3 años después y no le cobijó esta modificación. Y ahora bien, en esta, pues digamos, sentencia, la Corte le hace un pequeño regaño también a los órganos de control y dice que la Fiscalía, la Policía y los órganos de Policía Judicial deberían dirigir su persecución hacia los verdaderos traficantes, que son los que efectivamente pues ponen en riesgo los bienes jurídicos tutelados. Porque pues en este caso considera la judicatura que un soldado que consume marihuana pues no es un problema que debería atenderse de forma punitiva. Sí, pues puede atenderse por medio de tratamiento, si es que fue necesario, o por, digamos, escenarios directos o internos del ejército, pero no había necesidad de pues, condenar a una persona a 6 años de cárcel por tener 50 gramos de marihuana. Bueno, listo, sí. Si se escucha bien para todos, pues continúo. Y pues aquí eh, les hago otra promoción a las sentencias más importantes. Esta sentencia, radicado 44891 del 2015, es sumamente importante para autocultivo, también para autocultivo de cannabis medicinal. ¿Y por qué? Pues narra el caso de una persona que es sorprendida con una mata recién cortada, tallos, semillas y hojas, que pesaba un total de 124 gramos. ¿Qué pasa en este caso? El juzgado penal de Río Sucio lo absuelve, pero el Tribunal Superior de Manizales lo condena. Y esto es algo que pues es relativamente común, tristemente, y es que los jueces de circuito, mucho más cercanos a las personas y a los casos, mucho más, digamos, insertados en el esquema de litigio, entienden todos los elementos que dan lugar a estos casos y absuelven. Pero los tribunales, usualmente de las ciudades capitales de departamento, que no conocen a los defensores ni a los fiscales que trabajan los casos, que tienen poca relación con el procesado y con el devenir de su caso, pues terminan condenando a duras penas conociendo el expediente de papel. Y esto pasa en drogas en muchísimos lugares y en muchísimos casos. Yo considero que, pues digamos, es un aspecto a mejorar. Y en este caso, puntualmente, tanto el defensor como la fiscalía solicitan que se case la sentencia, es decir, que se absuelva al procesado. No crean conveniente que se condenara, mientras que la Procuraduría solicita que sí se condene al procesado, sí se debería condenar. Y esto es una cosa que también quiero resaltar, que es una tendencia que se origina con esta sentencia y que ha sido constante en los últimos años, y es que la Fiscalía coadyuva las casaciones. Es algo que solo pasa en drogas generalmente. Y es decir, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia es tan consciente de que en ocasiones los fiscales
están imputando y los jueces condenando a personas que no están afectando bienes jurídicos, a personas que son usuarios de drogas y ya está, que pues terminan solicitándole a la corte que case. Y cuando en una casación llega una solicitud de defensa y fiscalía que case, pues es muy difícil que la corte diga que no. Y pues en este caso efectivamente casa la sentencia. Eh, por casar me refiero que le da la razón a los demandantes y absuelve al procesado. Sí, perdón, Patricia, cae en cuenta después lo explico recién. Es cuando, digamos, la casación es el recurso de cierre de la jurisdicción penal. Es un recurso extraordinario en el cual las partes le piden a la Corte Suprema de Justicia, que es el único tribunal que hace casación, que valore su caso, porque a grandes rasgos una vulneración muy grave al derecho al debido proceso, bien sea porque se aplicó mal la ley, porque se valoraron mal las pruebas, porque hubo un error de valoración judicial, en fin. Y en este caso, pues lo que estamos en este momento hablando es de todas las veces que la Corte Suprema ha resuelto casaciones relacionadas con marihuana. Esta es una de las tantas que la Corte, pues digamos, casa. Cuando digo que la Corte casa, hago referencia a que la Corte le da razón a los argumentos de las personas que, pues, presentan el recurso. Y en este caso es básicamente Juan Diego, que fue condenado por tener una planta recién cortada que pesaba 124 gramos, pues es absuelto por la Corte. Pero ¿qué pasa con esta absolución? Y es que llega 5 años después, 4 años después, cuando ya ha estado en la cárcel 4 años de los 6 que le habían condenado. Y pues esto también ocasiona una avalancha de acciones de responsabilidad en contra del Estado, pues lo que las personas, y con toda la razón, solicitan indemnizaciones por los tiempos que pasaron en prisión injustamente. Más teniendo en consideración que los delitos de drogas no permiten subrogados penales. Se aplicaría principio de favorabilidad. ¿Con respecto a qué, Amparo? No entiendo muy bien el comentario. Bueno, si quieres me escribes, estoy pendiente del chat, o si no, lo vemos ahorita. Pero a ver. Reparación de sí, tal cual, lo que dice René es completamente cierto. Es, pues digamos, es una de las razones por las cuales la Fiscalía es una de las entidades que es más demandada con respecto a las reparaciones directas, y es en general porque pues hay cientos, no solo en lo que respecta a delitos relacionados con drogas, sino pues hay ciertos de miles de casos que se aplican medidas privativas de la libertad o se aplican sentencias con base en situaciones que pues son contrarias a derecho y a la sana crítica y al sentido común en general. Yo pues considero personalmente que un pelado que va con una planta de marihuana pues no debe tener ningún tipo de responsabilidad penal, como también lo considera la Corte, para que no digan que soy solo yo. Entonces, ¿por qué lo considera la Corte? Y aquí me permito leer y es, bueno, aquí les echo el cuento completo y es una cosa que es muy importante que yo pues cada vez que doy esta clase resalto esto, y es, en este caso, la Procuraduría, que es la que se niega el recurso de casación, dice: comúnmente, según información obtenida en Internet y en los incisos, la Corte le dice un poquito como no debería estar porque citando esto, para que la marihuana esté apta para consumirla en cigarrillos, pipas o vaporizadores, se requiere someter a planta a un proceso de secado. La sustancia, sin embargo, también se puede fumar verde y utilizar en tortas, galletas o infusiones. Solo que en este caso, el efecto alucinógeno es menor y le causa al consumidor que la aspira todo dolor de cabeza y eventuales infecciones respiratorias. El primer comentario es: si ustedes van a hacer una audiencia de cualquier manera, por favor no la preparen leyendo internet y muy probablemente 10 minutos antes de entrar a la audiencia. Y pues este reclamo se lo hace la Corte también a la gente del Ministerio Público.
y traduce lo precedente que no le asiste razón a la gente del Ministerio Público, aunque quizás acierte al advertir que la mata de marihuana, desde luego verde, produce un efecto alucinógeno menor y se puede hasta fumar. No obstante los malestares asociados a este tipo de consumo, está fuera de lugar proponerle a la Corte, en función de ello, que acoja una noción de planta distinta a la delimitada por la ley. Básicamente le dice en palabras bonitas a la delegada del Ministerio Público que estudie. Y pues es un poco fundamental en estos casos de que pues hay regulaciones al respecto y para ello se remite al decreto 3788 que ya la hemos visto, en el cual pues se regula la ley 30 del 86 y dice que cuando se menciona la palabra planta se entenderá no solo el ser orgánico que vive y crece, sino también el que ha sido arrancado de la tierra o del cual se conserven sus hojas. ¿Y por qué esta sentencia es importante de cara al autocultivo y al autocultivo para fines medicinales? Es básicamente porque le permite a los cultivadores tener tranquilidad de que guardar su producción está en el amparo de la ley, ¿sí? Que es una cosa es incompatible pensar de que si tú cultivas 10 plantas, por ejemplo, solo va a producirte 20 gramos de flores. Eso no pasa. Y pues esta sentencia en cierto sentido garantiza que las personas puedan trabajar y usar sus cultivos de la forma en que les plazca, siempre y cuando pues digamos no pongan en riesgo el derechos de terceros. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? A ver, el chat, no hay nada del chat, no, bueno, pues continúo. No sé si hay un comentario, ninguna. Bueno, perfecto. Estoy explicando claro entonces. Listo, entonces sigamos, que yo creo que ya vamos a pasar al último periodo. Entonces ya ahora sí llegamos al concepto de dosis de aprovisionamiento para la persona que comentó al principio. Eh, ¿Por qué arrancado de la tierra tiene relevancia? Esto pues, es una pregunta muy importante y es si se entiende el autocultivo únicamente como la planta que está sembrada, pues se desdibuja el uso que se le puede dar a la sustancia de muchas maneras. O sea, la marihuana se convertía en una planta ornamental y en ese entendido, pues las personas que le dan usos medicinales o le dan usos espirituales o simplemente se la fuman, pues requieren secar la planta. Se requieren cortarla y requieren secarla. Y en este caso, pues la protección que brinda la Corte es hacia ese procedimiento. Hasta esta persona que el caso pasa en la ciudad de Río Sucio y era un pelado que no tenía dónde cultivar en su casa, cultivaba en la casa de su abuela y recortó la planta para ir a secarla a su casa. Y en ese trayecto, pues es sorprendido por la policía. Y es básicamente esto, es dar a entender que también el ser arrancado se entiende como planta y que también los cultivadores pues tienen derecho a tratar y a trabajar su producción como quieran, como cualquier agricultor tiene derecho a pues usar su producción. Se coteja una aceptación de almacenar, acumular producción en el autoconsumo diferente a los cultivos licenciados. Claro, en este momento, y este derecho es solo garantizado siempre y cuando no salga de la esfera del cultivador. O sea, es decir, y esto creo que es muy importante que quede claro, es a partir de esta sentencia, no quiere decir que las personas puedan establecer cultivos o comercializar productos derivados del cannabis a partir del autocultivo. O sea, incluso el nuevo decreto, el del 2021, incluso porque el decreto del 2017 también tiene una expresión directa a esto. Es decir, como no se emitirán licencias bajo ningún supuesto a personas que estén autocultivando. Como planta se consideran entonces las hojas, solo de ellas, sin mayor consideración a la luz de las en dicha sentencia. Aquí hace mención ser orgánico, ello debe incluir raíz, tallo y hojas. No entiendo muy bien la pregunta.
Como planta se considera entonces las hojas solo de ella, sin mayor consideraciones a la luz de dicha sentencia. ¿A qué hace mención ser orgánico? ¿Ello debe incluir raíz, tallo y hojas? Pues en este caso es la premisa de la que parte la Corte. Es decir, o sea, por planta no solo se entiende a la mata que vive en la materia, o sea, la que está viva, la que está con raíz, planta y hojas, sino también ya cuando la planta ha sido arrancada, es decir, está en proceso de secado, o del cual se conserven sus hojas. Y digamos, aquí el o hace referencia a un subjuntivo. Y pues puede entenderse una concepción amplia de las plantas ya arrancadas en torno a la conservación de hojas. Estoy pensando en un ejemplo de flores ornamentales que nos pueda ilustrar mucho más. Sí, puede ser tal cual una mata de, se me olvidó cómo es el nombre, de orquídea, por ejemplo. O sea, una mata de orquídea que ya no está en la tierra, pero de la cual se conservan sus hojas. Pues se sigue considerando una planta a la luz de la jurisprudencia de la Corte, pero esto no tiene ningún sentido, salvo en casos de cannabis, o en casos de amapola también. O sea, una planta de amapola sigue considerándose planta y sigue teniéndose derecho a tener 20, aun si la planta está por fuera de la tierra, aun si conserva sus hojas o aun si ya fue, digamos, arrancada. Y eso pues continúo. Pasamos al último periodo de nuestra línea, el denominado periodo de la atipicidad. Básicamente, ¿a qué hace referencia este cambio o cuál es el concepto de atipicidad? Pues uno de los elementos del delito, como la antijuricidad, es la tipicidad, que hace referencia a la tipicidad y es cuando una conducta, una acción, está proscrita por el ordenamiento penal como prohibida. ¿Sí? Es decir, la ley dice claramente que esta acción no se debe hacer. Y hay ciertos elementos de los delitos que requieren ciertos ánimos específicos. Entonces, ¿qué dice la Corte aquí en esta nueva sentencia? Y es un cambio radical a la jurisprudencia que habían venido manejando. Y es, en todos los casos, la dosis personal, o en todos los casos, para que una persona sea condenada, se deberá probar que esta sustancia no estaba destinada a su uso personal. Es decir, no hay ningún tipo de criterio objetivo que delimite la guía de lo que se determina como dosis personal o no. Y aquí en este caso entra el concepto de dosis de aprovisionamiento. ¿Y cuál o qué es la dosis de aprovisionamiento? Y es la cantidad de estupefacientes que una persona adquiere o necesita para garantizar su consumo en un periodo prolongado en el tiempo. Sí, entonces, ¿qué dicen las personas? Es, yo no puedo ir a comprar todos los días, yo no puedo ir a comprar cannabis todos los días, o no puedo ir a comprar cocaína todos los días porque yo tengo que trabajar, por ejemplo, y la olla me queda al otro lado de la ciudad. Entonces yo lo que hago es que voy una vez cada semana o una vez cada 15 días y compro lo de los 15 días, pues como nosotros compramos el mercado, por ejemplo. Es una situación o un argumento muy similar. Y en ese entendido, pues yo tengo derecho a adquirir la cantidad necesaria para abastecerme por un periodo de tiempo. Ahora bien, lo que determina la Corte es que en todos los casos es la Fiscalía quien tiene que probar que ese estupefaciente estaba destinado a la comercialización y no la persona. ¿Sí? Y esto es fundamental, esto es muy importante porque realmente vuelve a un esquema de presunción de inocencia a los delitos de drogas. Es decir, toda persona que porte drogas se entenderá inocente a no ser que no se demuestre lo contrario. Lo que, digamos, le pone fin a un periodo de 86-96, de 30 años en el que había pues presunciones objetivas de judicialización. Y pues en este caso, fundamentalmente también tiene un elemento procesal importante y es que la tipicidad es una causal objetiva de preclusión. ¿Y por qué esto es importante? Y es,
porque los fiscales en sus despachos pueden no llevar a juicio los casos de drogas que no tienen ningún elemento material probatorio del cual se pueda influir ánimo de comercialización. Es decir, todos los casos en que la policía captura en flagrancia personas que tienen más allá de la dosis personal, pero no había ningún tipo de elemento del cual se infiriera otra razón que ser portador de drogas, la fiscalía lo puede precluir sin necesidad de llevar a juicio a la persona. Y esto pues aliviana las cargas de trabajo de la fiscalía, reduce el hacinamiento carcelario, garantiza que personas van a permanecer en libertad. En fin, es una innovación pues bastante importante para las personas que están pues un poco más pendientes de los gramos. Esta sentencia, la del 2016, es con 91 gramos y la siguiente es con cocaína, pero te da un elemento importante que resaltar. Esa sentencia, la definición de dosis de aprovisionamiento está en esta sentencia aquí. No la traje a colación de forma directa porque pues no lo preparé así la clase, pero si su merced la quiere buscar, aquí miren, en esta. Yo al final les paso la presentación igual, pero en el radicado 41760 del 9 de marzo de 2016 es donde está. Igual, el concepto de aprovisionamiento no es un concepto que tenga un uso judicial tan amplio. O sea, lo explico un poco más para que ustedes lo entiendan, pero lo que es importante entender es, si bien el aprovisionamiento es una circunstancia importante para entender pues, cómo opera esto en términos sociales, no es la razón por la cual la Corte absuelve en los casos, no es la razón por la cual, digamos, la Corte cambia la jurisprudencia, sino es fundamentalmente, y me permito citar, que es a la fiscalía a quien es la fiscalía a quien compete la demostración de cada uno de los elementos del tipo penal, entre ellos la acreditación probatoria de los fines del porte de estupefacientes relacionados con la distribución o tráfico de los mismos. Es decir, pues se vuelve a un esquema de presunción de inocencia. ¿Sí? Los delitos de drogas eran de los únicos en que si la persona guardaba silencio, pues era un indicio claro de culpabilidad, que pues no pasa así con ningún otro. Y pues esto, pues a mi modo de ver, es sumamente importante. Y aquí pues consideramos haber elementos pues también garantistas de otras formas. Me permito leer. Bueno, hago primero una pequeña introducción. Este es un caso que pasa en Villavicencio y es básicamente una valoración de un juez que infiere que una persona tenía 5.6 gramos de cocaína, pues si lo ven de esta perspectiva, 5 veces la dosis personal. Y lo cierto es que la fiscalía dice en juicio que esta persona tenía la droga porcionada y a la vez tenía plata menuda, tenía billetes sencillos. Y que estos dos elementos, pues que eran indicios claros para condenar a una persona o eran indicios claros para probar el ánimo de comercialización. Es decir, que cualquier persona que use drogas, las tenga porcionadas y tenga plata, es un jíbaro. Ese era más o menos el argumento de la fiscalía. Y pues el juez de Villavicencio se lo compró, el tribunal del Meta se lo compró y eventualmente pues llegó a casación y la Corte dice lo siguiente, que es algo de sentido común, y es, lo habitual en materia de microtráfico de sustancias prohibidas es que la droga se venda en dosis menores, por lo que es una obviedad comprender que si esa es la forma que se reviste la venta en cuanto a su presentación, pues es la misma manera en que se adquiere. Por lo tanto, de esa característica no puede deducirse que el acusado era el vendedor, cuando de ella podía inferirse con la misma probabilidad que era el comprador de la sustancia. Es decir, que la droga esté porcionada no nos dice nada, porque puede ser que la tenga tanto el vendedor como la compradora porcionada, porque el vendedor no te la va a poner en un empaque grande una vez llegues tú a comprarla. Y viene lo siguiente. En cuanto al hallazgo en poder del acusado de billetes de diferentes denominaciones, no se comprende lo que quiso significar el tribunal al resaltar esa circunstancia, más allá de entreverse su apreciación una odiosa postura discriminatoria,
deduciendo que el hecho de que un artesano llevara 83.000 pesos en los bolsillos podría ser indicativo de una conducta de narcotráfico, cuando ninguna conexión estableció entre el dinero y alguna acreditada acción referida a la comercialización de las sustancias que portaba, de manera que se ofreciera con algún grado de credibilidad que esa suma fuera producto de la realización de un comportamiento ilícito. Espera un momentito, porque esa sí no la tengo citada acá. Si les parece bien, al final les comparto el link del artículo donde están todas las sentencias, porque esta puntualmente no la tengo, pero, o sea, no la tengo en este momento, pero pues ahí la pueden buscar. Igual al final que acabe la presentación, porque me tocaría salirme y volver a entrar, la pego en el chat. Pero esta sentencia es muy importante, es muy diciente, ¿sí? De cómo operan ciertos operadores judiciales. Y incluso esto fue un proyecto de ley que pues por fortuna no pasó de la fiscalía pasada, que intentó pues digamos fijar unos criterios para hacer funciones objetivas mediante las cuales se deducía que una persona que portaba la dosis personal se entendía como narcotraficante. Y unas de esas eran esas fundamentalmente, que era llevar plata sencilla y tener la droga porcionada. Sí, sí, señor, es absolutorio, es absolutorio. Entonces continúo, ya ahorita les pongo la sentencia. Otra sentencia importantísima, es radicada 46848 del 14 de marzo de 2018, y es, ¿qué se resalta de esta sentencia? Y es todos los casos en que las personas se allanaron a cargos sin que hubiera pruebas de que efectivamente la droga que portaba estaba destinada a la comercialización, el recurso de casación es procedente. Es decir, todas las personas que sin contar con una defensa técnica adecuada aceptaron cargos por delitos relacionados con drogas y nunca se probó que esa sustancia estuviera pues destinada a la venta, pueden, y les recomiendo que si conocen algunos o si tienen conocimiento de algunos, interponer un recurso extraordinario de casación y en este caso pues van a salir absueltos. ¿Qué viene? Digamos, ustedes dirán, no, pero la corte, mejor dicho, se deschavetó, hizo la acabose, va a sacar a todos los jíbaros de las cárceles, en fin, y aquí son dos sentencias en las cuales se pule la jurisprudencia, que la jurisprudencia en cierto sentido da cuenta que es reflexiva, que es profunda, que es sopesada. Sí, ojo, Iván. Doctor, una pregunta. Dígame. Todas estas personas que han sido ya judicializadas, una vez cuando les encuentran o sea, el producto, sea cannabis, ¿sí? Para recreativo o comercialización y toda esta situación, le hacen las pruebas preliminares y arroja positivo para, ¿sí? De la sustancia con la que le encuentran. Estas sustancias después son sometidas por los laboratorios, o sea, en la parte judicial, a un proceso de tamizaje para determinar los niveles de concentración. No, O de una vez con eso, ya con la prueba preliminar, se tiene para ser judicializada una persona. sí, con la sola PIPH, Con la la sola prueba. PPH se tiene, pero en caso de que, bueno, la contraparte, la parte, sí, apoderada del detenido, del indiciado, ellos pueden solicitar eso para determinar que los niveles de concentración están por debajo del 2%, del 1%, del 0,5%, ¿sí? De lo que Ah, manda vale, la norma. ya sé a dónde va usted. Sí, Sí, señor. en ese caso, digamos, es una de las innovaciones judiciales que es importante tener en consideración, puesto que el nuevo decreto del 2021 pues establece que no hay lugar a sanciones penales para el cannabis no psicoactivo, el que tiene menos del 1% del THC. La prueba PIPH no diferencia el porcentaje de cannabis, ¿sí? Entonces, en la operatividad judicial, pues en teoría se tendría que diferenciar efectivamente que el cannabis es psicoactivo, porque el cannabis no psicoactivo, pues no está sujeto a fiscalización.
por este nuevo cambio en el decreto, que fue uno de los, si se puede ver como imprecisiones que trajo a colación el decreto. ¿Por qué? Porque introduce ese inciso, pero no modifica el Código Penal. Ahora bien, digamos, en términos fácticos y en términos pues agronómicos, es muy diferente cómo se ve la marihuana psicoactiva de la no psicoactiva, o sea, tanto la plantación como los cogollos. Entonces, en este caso, es uno de los elementos que tiene que tener a futuro en consideración, pues tanto fiscalía como mi justicia como judicatura, porque un defensor, bueno, se lo saca por ahí. Si es, bueno, pues usted nunca me probó que esta marihuana era psicoactiva, ¿sí? Y esa precisión yo la hice con el grupo anterior, no con el de la mañana, sino me refiero cuando dicté el módulo de apreciaciones judiciales y administrativas, y es como está en, en el Código Penal, si alguien lo tiene de pronto a mano, de la ley 599, no hace referencia a los mismos términos que el decreto que surgió ahorita en el 2021, porque si no estoy mal, el Código Penal tiene marihuana, o sea, no tiene la palabra cannabis, mejor dicho. Y esta, digamos, eh, disparidad, pues puede ser en situaciones judiciales tomada en consideración a favor del procesado. Es una precisión muy importante. Ahorita confirmo a ver los comentarios. El análisis instrumental, los laboratorios confirman el resultado preliminarmente. Responsabilidad penal sobre iniciar la prueba PIPH y certeza de que no existe la concentración, de acuerdo. Entonces el fiscal debería primero solicitar el análisis del material en sentido previo de levantamiento de cargos. Pues en teoría sí. Audiencias de juicio oral se va con el informe pericial de laboratorio. ¿Y qué va a pasar con los casos en los que hay una condena? Bueno, esa pregunta no entiendo muy bien. Sí, de acuerdo con esto. Eso fue uno de los errores de la nueva regulación. Y la palabra cannabis no está en el código y digamos, un defensor, bueno, pues la saca por ahí. No es el principio de tipicidad objetiva. En este caso sí, digamos, pueden decir que tienen cannabis medicinal, en este caso tendrían que tener la receta del médico. Eh, por jerarquía. No entiendo esa pregunta. Habría que verlo en los estrados judiciales. O sea, yo lo que les digo es que ese nuevo decreto no hizo una por jerarquía normativa. Sí, pues en teoría el Código Penal pues tiene preponderancia sobre el decreto de marihuana medicinal, pero asimismo pues digamos hay una disparidad que pudo haber sido corregida. Podría serlo, pero lo que les digo, o sea, si esa prueba se solicita, es muy probable, muy probable que cualquier cannabis que se comercializa tenga por encima del 1% del THC. O sea, realmente menos del 1 tiene el cáñamo textil. Y esos moños uno se da cuenta, o sea, se los garantizo que puede ser un argumento que aumente la carga de trabajo de la fiscalía, que aumente la carga de trabajo del CTI y que en realidad no tenga ningún efecto material sobre los casos, porque realmente el cannabis no psicoactivo no se comercializa a nivel de psicoactivo, y dos, es muy probable que si le practica esta prueba, en más del 95% de las pruebas daría como resultado que se trata de cannabis psicoactivo, por lo bajo que es lo que pide la norma, que es el 1%. Si fuera 5 o si fuera 6% de THC, entraría en una cantidad significativa de marihuanas, especialmente las corintos, digamos ciertas cepas, pero en estos momentos el 95% del cannabis que se comercializa en Colombia por lo menos está por encima del 1% de THC, se los puedo garantizar. Pero sería muy interesante de evaluar, la verdad. Me uno a esa petición. Sí, también completamente de acuerdo. Es, el decreto establece, digamos, la,
expedición o la venta únicamente de derivados, y en este caso pues la flor no se considera como derivado, entonces pues no, o sea, no es como en los Estados Unidos que las personas que usan glaucoma pues pueden, digamos, ser recetadas, comprar y tener cannabis, pero en este caso, por ejemplo, Franklin, las personas sí lo pueden usar de forma medicinal si es producto de autocultivo, que es una de las precisiones importantes con respecto al autocultivo. Y en ese entendido, pues digamos, no tendría que haber ningún tipo de problema judicial en esa materia. De si yo autocultivo mi propio cannabis, me lo fumo, lo porto, pues no debería haber ningún inconveniente. Listo, ya vamos a las dos últimas sentencias, las sentencias de Pulido, y es, la Corte no casa una sentencia de una persona que está o que es sorprendida con 450 gramos de cannabis, puntualmente no por la cantidad, sino porque la persona en entrevista o en indagatoria dice que era para dos, o sea, que él la llevaba, pero que le iba a entregar a otra persona, y en consiguiente, en este caso, como se está poniendo en riesgo la salud pública, pues la Corte considera que efectivamente hay responsabilidad penal. Y luego hay otra sentencia en la cual una persona es sorprendida con 90 gramos, pero en el transcurso del proceso penal hay otros elementos que dan cuenta de que efectivamente había un ánimo de comercialización más allá de la mera cantidad de la sustancia. ¿Cuáles son estos? Los testimonios de la policía que los capturaron, de los vecinos que lo denunciaron, y también se encontró más cannabis en una inspección posterior al lugar donde se ejecutó la conducta, que era un parqueadero. Entonces, pues en este caso, esta sentencia da cuenta que sí hay elementos claves y claros para diferenciar en qué casos se trata de conductas, pues digamos, punibles y en cuáles no. Y pues por último llega la sentencia de radicado 54041 del 20 de noviembre de 2019, y es un elemento importante que pues bajo ningún supuesto tornarse nervioso ante la autoridad competente puede ser un elemento que sea un indicio de responsabilidad penal, porque es relativamente común de que las personas ven a la autoridad de policía, son consumidores, pero pues el susto de que los judicialicen por esta mera razón hace que corran o que voten el paquete. Y pasaban casos que la fiscalía utilizaba este elemento como un indicio de responsabilidad penal, y pues dice la Corte que se desecha por completo esa premisa, que no influye en esta situación. Listo. Y pues llegamos, primero me voy porque qué pena que no la metí al principio, pero esa está la última sentencia, la de radicado 56087-2021. Y esta sentencia valora la conducta de un soldado profesional que, pues de nuevo, va a campaña y estaba con la marihuana que necesitaba. Y ahorita es el umbral que se maneja, 653 gramos de cannabis. Es el máximo, es la máxima cantidad por la cual ha sido absuelta una persona, y pues se toma en consideración por sus condiciones personales, porque no hay ningún indicio de comercialización, y pues la persona logró probar en juicio que efectivamente, pues digamos, esta era una cantidad razonable dada la cantidad de tiempo que iba a estar sin poder acceder a un suministro. Para que lo tengan en consideración, ahorita es donde estamos judicialmente, y pues si alguno de ustedes litiga o si alguno de ustedes pues trabaja con las ramas judiciales, pues para que tengan en consideración cuál es el estado del arte, cuál es el estado de la jurisprudencia en materia, y que pues en cierto sentido ya estamos en un escenario en que los 20 gramos de la ley 30 del 86 es letra muerta, y que no aplica, y que en consecuencia los operadores judiciales, administrativos, policiales no deberían aplicarlo. Si es simplemente no tiene sentido aplicar esa ley ya. Ya estamos en mora de renovar la política de drogas, y pues que en gran medida no aporta mucho. Sí, señor. Sí, esa situación, cantidad, siempre y cuando la fiscalía no demuestre un ánimo de comercialización, puede tener 653 gramos en su casa si así lo desea, o portarlos también. Ese es el elemento central del periodo del que nos encontramos, el periodo de la tipicidad.
que si no hay ningún elemento material probatorio que dé cuenta de que efectivamente la dosis está determinada para la comercialización, no está. No particulares. O sea, no generales y extrapolables. No hay una regla de decisión de esos 653 gramos. Yo los invito a que lean las sentencias, si quieren, pues también se las mando por correo, pero pues se pueden dar cuenta que, claro, pues por supuesto que se examinan las condiciones personales del caso, ¿sí? De las circunstancias que rodean a la persona, de la razón por la cual tenía el cannabis. Sí, no. Sí, porque es que realmente, digamos, todas estas personas son judicializadas en flagrancia usualmente. O sea, son muy pocas las órdenes de registro y allanamiento de este tipo de delitos, pero que es un elemento importante, porque el que la tiene en la casa puede decir que era su producido, ¿sabes? Como yo soy autocultivador, tengo 653 gramos porque fue lo que produjeron mis matas. ¿Está bien? Pero pues digamos, asimismo una persona puede argumentar que pues me fui a comprar 653 gramos de marihuana porque me los vendieron, es una promoción y es mi dosis para uso personal. No la voy a compartir con nadie. Me va a durar un cierto periodo de tiempo, me va a durar, no sé, 2 meses tal vez. En este caso, si, o sea, si a esta persona, que es de este ejemplo, la para en la calle la policía y en esa requisa va ante una fiscal o un fiscal o y luego ante un juez de control de garantías y no hay ningún elemento material probatorio más allá del acta de primer respondiente de esta policía que estaba haciendo el patrullaje, no hay nada. Judicialmente no hay nada. Esa cantidad en sí misma no significa nada ante los ojos de la judicialidad. ¿Por qué? Porque esta persona es un consumidor, ¿sí? Independientemente de por cuánto se esté abasteciendo o no, eso no le corresponde al Estado. El Estado lo único que tiene que regular es que no se lo venda a nadie más. Es polémico lo que les digo, pero es lo que es, es el criterio judicial. Y es acertado en realidad. ¿Sí? Porque lo que nos invita a pensar la Corte con esta etapa o con estas sentencias es que los gramos no son indicadores objetivos de las conductas de las personas, no nos dicen nada. ¿Sí? Son presunciones que van en contra de las reglas del derecho penal, que básicamente pues es inferir una conducta punible a través de elementos materiales probatorios y no presumirlo, que en este caso pues se presumía. Durante 30 años se presumió la culpabilidad de las personas que usaban drogas. O sea, gran parte del hacinamiento carcelario y, digamos, del hacinamiento de trabajo de todos los funcionarios judiciales, policía, fiscalía y judicatura, se debe a la ley 30 del 86 y a las posturas, digamos, inflexibles de los jueces en su momento, que poco o nada le han aportado a la política de drogas ni a la política criminal del país. Sí, después de no sé cuántos detenidos, judicializados y operatividad, no hay ningún tipo de impacto en índices de criminalidad, de finanzas criminales, de tan prevalencias de consumo de marihuana están al alza desde los últimos años. O sea, en realidad, sí, como a mí no me parece estrepitoso ni alarmante que la Corte esté en estos momentos con esta jurisprudencia. En realidad la responsabilidad está en el Congreso. Pues Edwin, si hay sí, ¿qué le diría yo? En gran medida depende del Congreso. Sí, a mí me parece muy importante actualizarla, especialmente con las nuevas incorporaciones que han hecho del cannabis medicinal y pues sobre todo para arreglar esas imprecisiones jurídicas que hoy en día subsisten. Pero sí es muy importante pues cambiar la política de drogas del país y es muy importante que en los debates políticos esté presente más allá del glifosato, ¿sí? Porque muchas veces el glifosato es lo único que toma agenda en la política de drogas y en realidad hay muchas otras cosas que pues también son muy importantes. Sí, pues por eso hay que votar bien en marzo. Es muy importante para todos los sectores políticos pues saber qué proponen en este tema y pues ver qué se puede hacer. Los dos proyectos de ley de regulación de cannabis han fracasado, ¿no?
no han tenido debates. Han tenido debates en comisiones, pero no han tenido debates en plenarias. Y pues es muy probable que con este Congreso no tenga ningún efecto, pero pues a este Congreso le queda una legislatura, que pues en la última legislatura nunca se puede hacer nada en realidad. Entonces, pues bueno, ya para concluir, es un poquito lo que les decía, de que el elemento central de valoración es la dosis personal, y pues un poco para completar, que hay elementos sólidos para diferenciar el porte orientado al consumo y el porte orientado al tráfico. Entonces aquí pues son los contextos donde se lleva a cabo la conducta, la denuncia previa, el testimonio de la persona implicada, en fin. Y si quieren, espérenme, voy por un vaso de agua, y si tienen preguntas, pues vanlas planteando, vanlas pensando, y ya regreso en estos últimos 10 minuticos. Listo, volví. ¿Qué vamos? Glifosato ayuda a los cultivos de arroz. Vale. Ay, gracias, gracias, gracias. Más tarde en el mismo inicio del mensaje de hoy. Nada, pues si no hay más preguntas, pues daría por terminada la clase. Realmente agradecerles. A ver si de pronto hay. No. Y pues espero que les va muy bien en su examen, que lo pasen. Y en general, pues que tengan muy buenas fiestas y muy buena Navidad. Espero que les haya gustado la clase y pues que estén muy, muy bien. Saludos y hasta luego. Espere, les dejo el link del artículo. Perdón, me demoro un minuto más antes de que me vaya. Dejo de compartir. A ver si quieren, ya un minutito. Por favor, no se vayan a ir, que recuerden que por aquí vamos a enviar el link de la evaluación del examen final. Uy. O sea, ahí pueden descargar digamos, el libro en el que está basada esta clase. El capítulo referente a Colombia, están todas las sentencias con sus correspondientes fragmentos. Y no está la última, la de Nilson Chaverra, porque esa, lo que les digo, salió hace muy poco tiempo, pero ese es el radicado. Bueno, agradecerle al profesor por la sesión de clase del día de hoy. Bueno, como ya es momento prácticamente de nuestro examen, les voy a enviar a través del chat de la sesión de clase el link. Este se habilitará hasta las 6 de la tarde. Tendrán hasta las 7 de la noche para la presentación. En todo caso, pues vamos a estar en la llamada, o bueno, yo voy a estar en la llamada. Les voy a indicar 5 minutos antes de las 7 que por favor vayan finalizando y que cierren el examen, ya que después de las 7 de la noche se cierra, y si no lo presentaron, pues tendrán que hacer actividades de recuperación. Entonces,
Las reglas son 20 preguntas. Para aprobar el examen deben responder 12 de manera adecuada. Pueden presentar 2 veces el examen dentro del lapso de tiempo de 6 a 7. ¿Sí? Si ustedes en esas 2 oportunidades no aprueban el examen, el día lunes a partir o más bien a las 4 de la tarde, que es como el horario de la clase, se les estaría remitiendo a través de su correo electrónico únicamente a las personas que tienen la opción de certificación un link con un nuevo examen para que intenten recuperarlo. No sé si tienen alguna inquietud. Bueno, veo que están preguntando por el link de asistencia. La asistencia será tomada en cuenta a partir del examen. Es decir, que el examen es la misma asistencia. Les pedimos que por favor diligencien con cuidado todos sus datos completos, nombres y apellidos y cédula. Esto porque si ustedes llegan a certificarse y hay alguna inquietud respecto a los datos para la certificación adecuada, pues vamos a remitirnos al examen porque algunas personas diligenciaron mal su formalización de inscripción. Entonces, para que por favor tomen en cuenta pues esas recomendaciones. No sé si tienen alguna pregunta, pues mientras son las 6 y habilito el link, ahí lo acabo de enviar. Bueno, pues si no hay inquietudes respecto al proceso, decirles que vamos a estar aquí y para las personas que de pronto no decían quedarse, pues informarles también que los certificados serán enviados en enero o a principios de febrero, esto porque tienen que surtir un trámite administrativo en la universidad y pues la Universidad Nacional sale de vacaciones el día de hoy. Averiguar el total de las asistencias, pueden remitirnos sus dudas a través del correo electrónico y como les dije, el formulario ya lo envié, pero lo habilitamos hasta las 6, entonces por eso es que en este momento no pueden empezar a diligenciarlo. Para repetir la prueba, sí, se retoma el mismo link para repetir la prueba. En caso de que en la primera oportunidad la pierdan, pues con el mismo link pueden volverlo a presentar. Digamos que lo pueden presentar varias veces, pero solo vamos a tener en cuenta las 2 primeras, como aclaración. Sí, el link les dice que no se aceptan más respuestas porque se habilita hasta las 6 y tienen hasta las 7 para la presentación. Exactamente, Jorge. Estaremos aquí, bueno, estaré aquí, pero no para dudas académicas, sino operativas un poco. Ahí acabo de volver a enviar el link. Acabo de habilitar el link de la evaluación. Ya pueden empezar a realizar el examen. Recordarles a quienes todavía están presentando el examen que quedan 5 minutos para las 7. Entonces, para que por favor vayan cerrando, ya que a las 7 se cierra el examen. A las 7 también voy a dar unas indicaciones finales y ya se daría por finalizada la grabación y la sesión de hoy. Se acabó el tiempo, ya fue cerrado el formulario. Les informamos para finalizar que los certificados serán enviados a quienes hayan cumplido con los requisitos de certificación a través de correo electrónico en el transcurso de enero y las primeras semanas de febrero, ya que esto toma un tiempo por el trámite administrativo. Si tienen dudas
les pedimos que por favor escriban al correo electrónico que les acabo de o que les voy a enviar a través del chat. También por favor les pedimos que diligencien la evaluación de calidad, ya que es supremamente relevante para nosotros poder mejorar. Además, si tienen dudas respecto a sus asistencias, respecto a si se alcanzan a certificar o no, por favor también remítanlas a través del correo electrónico. Sin embargo, si ustedes ya saben que cumplieron con el requisito de asistencia y que aprobaron el examen final, pues van a ser certificados. Para dar finalización al diplomado, queremos agradecerles a todos y todas por su participación en estas sesiones. Esperamos que los conocimientos recibidos puedan ser usados para impactar de forma positiva al desarrollo de esta industria naciente en nuestro país y el desarrollo de las labores diarias dentro de sus funciones laborales. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que tengan un excelente día. Gracias.